Hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Aquí estoy nuevamente con ustedes para compartirles una reflexión acerca de un texto que al estar haciendo mi lectura bíblica, pues me sacude la mente y el Señor me muestra que tenía que detenerme un poquito más para, para profundizar en él. Y quiero compartirles en esta tarde o en este día, según no sé a qué hora me estés escuchando, quiero compartirte lo que la palabra de Dios nos dice, nos muestra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 11. Y quiero leerte, lo dice de esta manera. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Este texto pues está en el capítulo 5, donde se nos está dando una explicación de quién es Jesucristo. Se nos hace una mención acerca del pecado, de quién debe ser para nosotros el Señor Jesús, y que deberíamos de aprender acerca de él. Y muy interesante lo que nos está diciendo aquí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y bueno, están sucediendo muchas cosas actualmente que nunca nos imaginamos que sucederían. Por ejemplo, al menos aquí en México, ¿quién se iba a imaginar que el ciclo escolar iba a terminar antes de tiempo? O que los negocios iban a estar cerrados, que tenías que salir con una mascarilla a cualquier lugar. O sea, era impensable el hacer este tipo de actividades, estar en tu casa, o para mí el estar grabando videos, porque pues a mí me gusta estudiar la escritura, conocer la palabra de Dios, pero sobre todo lo que el Señor me enseña a través de su palabra, lo que más me gusta de ello es compartirlo con las personas, pero pues de manera presencial, frente a frente, en una plática, una charla uno a uno, uno a dos, a tres, disertar sobre esto, pero sobre todo aprender. Pero ahora es difícil, también gracias a Dios porque existen estos medios. Pero bueno, eso es insignificante a comparación de lo que está por venir. El cumplimiento de las profecías bíblicas las estamos viendo una a una. A lo mejor tú has escuchado en Facebook, en YouTube, o te han compartido por WhatsApp videos en los que se habla de estas cosas, que el nuevo orden mundial, que la venida del anticristo, la marca de la bestia, la, la señal de 5G, tantas cosas, muchas cosas están sucediendo, pero muchas cosas están por venir y son todavía más increíbles que las que hemos podido ver hasta el día de hoy. Podríamos decir, ¿cuáles profecías se han cumplido? Bueno, tal vez tú no las ves, tal vez esto pasa porque no las conoces, pero sin embargo, ahí están las profecías que se están cumpliendo. Tan solo Mateo 24 nos dice que habrá guerras y rumores de guerras. Eso lo podemos ver todos los días en las noticias. Que habrá hambre en el mundo. Sabemos que incluso nuestro vecino o personas que conocemos pasan situaciones muy difíciles, no se diga continentes o países donde pues no tienen que llevarse a la boca. Pestes, pues aquí tenemos el COVID-19 y otras que hemos tenido, la influenza, la gripe aviar, muchos que hemos tenido, el ébola, pestes, terremotos en diferentes lugares, el cambio climático. Son profecías bíblicas que se están cumpliendo y que las estamos viendo. Somos una generación afortunada porque estamos viendo el cumplimiento de lo que el Señor nos ha dejado desde hace miles de años escrito en su palabra, pero no lo ha dejado escrito simplemente para que lo veamos o para que digamos, sí, ya lo conozco. Nos lo ha dejado escrito para que creamos y para que tomamos acciones
en consecuencia. Pero fíjate lo que nos está diciendo Pablo en esta oportunidad en el libro de los Hebreos. Está haciendo un reclamo a la iglesia y al mundo. Él menciona que la iglesia ha cerrado sus oídos a Dios. Es decir, que hemos dejado de escucharlo. ¿Te parece familiar? ¿Tú que quieres hablar de la palabra de Dios, te es fácil que las personas te escuchen? ¿O a ti, cuando alguien te quiere hablar de Dios, es fácil que tú escuches? ¿O pones una barrera de, es que religión no hay que hablar porque no nos ponemos de acuerdo? Es que todas las religiones nos llevan a Dios. Muchos pretextos hay. Con la familia, a veces la familia no te quiere escuchar. Los amigos, que se dicen ser tus amigos, no te quieren escuchar. Ay, eso no va al caso ahorita. Ah, ya cuando estemos grandes o ya cuando estemos viejitos hablaremos de Dios. ¿Qué ha pasado? Aquí no lo dice Pablo. El mundo ha cerrado sus oídos a Dios. Se han tapado los oídos. No quieren saber de lo que Dios ha dicho. No quieren saber de su palabra. O a lo mejor dices, le escuchas, a lo mejor eres, profesas otra creencia distinta a la cristiana y te quieren hablar de la palabra de Cristo. No, porque eso no es lo que me enseñaron. Muchos pretextos hay. Tal vez eres un creyente en Cristo y escuchas la escritura, pero así como te entra, te sale. Tal vez la oyes, pero no la escuchas. Y si Dios lo está diciendo en su palabra, quiere decir que así es. Hemos dejado de escuchar la palabra de Dios. Es decir, hemos dejado de prestarle atención. Por lo tanto, automáticamente hemos dejado de crecer. Porque dice la escritura que la palabra de Dios es nuestro alimento. Y el alimento es el que nos hace crecer y nos hace estar fuertes. ¿Acaso nos hemos conformado con lo que tenemos y ya perdimos esa hambre y sed de conocer y escuchar la palabra de Dios? ¿O nunca la hemos tenido? En la actualidad está pasando algo que tampoco se había visto. Inundan las redes los videos de personas que tratan de explicar la escritura y la palabra de Dios, que la interpretan, que dicen esto es así, esto está ocurriendo. Muchas personas se han vuelto a la palabra de Dios, han buscado respuestas a los conflictos que estamos haciendo y es algo bueno también. Pero ha llegado también a hartarle a la gente esto. Hay otro video, hay otra vez. Y mejor ponen videos, no sé, de TikTok o videos graciosos que nada nos edifican. Fíjate, desde hace más de 20 años, que fue cuando Dios me llamó a ser parte de su familia, te estoy hablando, no sé, del 1998, 99, en esas fechas, en el 2000, en el cambio de milenio, cuando yo era un adolescente y que el Señor me llama a ser parte de su familia, a ser un creyente en Él. He escuchado sobre estas cosas en las prédicas en las que he estado. Cosas sorprendentes. ¿Y sabes qué es más sorprendente? Que ahorita, después de 20 años, las estoy viendo cumplirse una tras otra. Pero muchos creyentes parece que están ciegos y sordos. Parece que son dominados, ahora sí que, como decía el Señor Jesús, por un espíritu mudo y sordo que no les deja prestar atención y que no les deja hablar y llevar más allá a los que no conocen todo esto que está ocurriendo. Y si así pasa con los creyentes, imagínate con los que no creen en la palabra de Dios, que dicen, es que eso es pura religión, eso es pura fantasía. Nos dice en el versículo 12 Pablo, porque ya debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:12. Como te menciono,
20 años escuchando, el Señor viene pronto, las profecías se están cumpliendo, va a venir un día en que la iglesia va a ser arrebatada, pero primero va a ser el principio de los dolores, el amor de muchos se enfriará, se organizará de una manera diferente el mundo, te controlarán lo que ves, lo que oyes. Todo este tiempo lo he estado escuchando. Todo este tiempo lo hemos estado recibiendo de parte de predicadores y además está en la escritura. Yo decía hace 20 años, ¿cuándo cumplirá eso? Pero me sorprendo al ver que eso es lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Pero ¿qué está pasando? Estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado también. ¿Qué haces con esto que has escuchado? ¿Te lo quedas para ti? ¿Lo compartes? ¿Lo crees? ¿O simplemente lo recibes como un entretenimiento más? Pablo hace este reclamo. En vez de ser obedientes, caemos en los mismos errores y necesitamos que una y otra vez nos vuelvan a enseñar lo mismo. Hasta nos tienen que empujar para leer la Biblia o para orar. Seguimos en el mismo lugar, seguimos gateando, no crecemos cuando ya deberíamos caminar o incluso correr, cuando deberíamos estar viviendo lo que Dios tiene para nosotros, una vida abundante, una vida de gozo, una vida en la que anhelamos el pronto regreso de nuestro Señor, una vida en la que decimos, Señor, aquí estoy, úsame conforme a tu voluntad. Pero pues no conocemos cuál es su voluntad. Su voluntad es que todo el mundo se salve y venga al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo pues oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo pues oirán si no oramos porque los oídos sean abiertos? ¿Cómo pues se cumplirá la voluntad de Dios, que es que todo el mundo se salve y conozcan la verdad, si no venimos a la verdad? Hemos cerrado nuestros oídos, hemos cerrado nuestra boca, mudos y sordos. ¿Por qué? Porque nos dejamos envolver por el mundo. ¿Qué hace Dios? Job 36:10. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Job 36:10. Aquí tengo la palabra de Dios. Aquí tengo la escritura en las manos. Job 36:10 en la versión traducción en lenguaje actual, una traducción pues que me gusta. 36:10 dice la palabra que Dios pide apartarse del mal y aceptar su corrección. Es algo malo poner en segundo término la palabra de Dios. Es algo malo no querer escucharla o escucharla pero no hacerla, ser oidores olvidadizos, como dice Santiago. Es algo malo no meditarla, pero si lo haces también es algo incorrecto el no compartirla, porque hemos cerrado nuestros oídos, porque hemos cerrado nuestra boca, porque hemos cerrado nuestro entendimiento. Pero el Señor, ¿qué quiere hacer? Quiere despertar nuestros oídos, quiere corregirnos y nos dice, conviértete de esa iniquidad, cambia. Dice el Señor, escúchame, escucha mi palabra, arrepiéntete y obedéceme. Y fue lo que le dijo al pueblo de Israel durante, pues, hasta el día de hoy. Abre tus oídos, pueblo, escucha mi palabra
y obedéceme, si mi pueblo se volviere y se humillare. El Señor abriría las ventanas de los cielos, veríamos su poder. Pero ¿qué hacemos? Ay, no, qué aburrido. No. Y cerramos nuestros oídos. Pero gracias al Señor porque Él no nos va a dejar estancados. Dios volverá a captar tu atención y mi atención para que volvamos a tener ese amor por su palabra. Amor que en muchos se ha enfriado. Y también a muchos que aún no creen en su palabra, los traerá a ella. Dice la Escritura que solo las ovejas que no conocen la voz de su pastor son aquellas que se pierden y corren los mayores peligros. Dios no quiere vernos enfermos o en derrota o en peligro. Por lo tanto, por su amor y su misericordia, Él nos despertará el oído. Ahora, la pregunta es, yo hago esta pregunta, ¿cómo lo hará? Vamos a ver, ahí mismo en Job 36, pero el versículo 15 dice, Dios usa el sufrimiento para hacernos entender, y en aflicción despertará su oído. La traducción en lenguaje actual, dice, Dios usa el sufrimiento para hacernos entender. Estamos sufriendo, estamos pasando una temporada complicada. Yo estoy en casa, mi familia está en casa, mi hijo quiere salir a jugar de repente con sus amigos, a platicar. A veces se puede, a veces no. Quisiéramos ir a un restaurante, no se puede. Pero eso es poco, hay familias que dependen de salir a trabajar, están sufriendo. Los conozco, familias que dependen, por ejemplo, soy maestro de profesión y sé que hay familias que dependen de la escuela, vendedores que se ponen fuera de la escuela, que viven de lo que aportan, las compras de los niños o de sus papás, papelerías, el transporte. Estamos sufriendo. Hay violencia en las familias. Estamos sufriendo por estar enclaustrados. No al 100%, pero otros países ha habido problemas incluso mentales por este confinamiento. Pero ¿qué dice el Señor? Que lo está usando para despertar nuestros oídos, para que nos volvamos a Él, porque Él nos ama tanto, que no quiere que nos perdamos. Por eso nos llama la atención, nos jala las orejas, y si es necesario, nos va a dar unas buenas nalgadas, pero Él quiere que todos nos salvemos. Así que no echemos pues en un saco roto lo que se nos está diciendo, apropiémonoslo. El Señor dice, ven a mi palabra, abre tus oídos, conóceme. Nos sentimos encerrados, nos sentimos esclavizados, pero dice la Escritura que si conocemos la verdad nos hará libres y podemos estar encerrados, pero con Jesucristo somos más libres que cualquier ave de los cielos. Miremos, hermanos y amigos, el fin se acerca. Creamos o no creamos, el fin se acerca. Las condiciones se están dando. Busca en internet videos acerca de esto. Pero sobre todo, búscalo en la palabra. Por eso, creamos y entendamos. Esto es solo el inicio de los dolores. Muchas cosas peores vienen. Pero abramos nuestros oídos para no ser parte de ese tiempo de gran dolor que se avecina para la humanidad. A veces Dios va a sacudir el barco en el que nos encontramos para que despertemos, para que comencemos a andar en su voluntad y volvamos a obedecer. Esto lo hizo con Jonás, pero todo esto lo hizo por amor. El Señor te ama, el Señor me ama. Sabemos que no es fácil cuando las
dificultades pasan, pero estamos aquí como una familia. Los creyentes somos una familia y nos apoyamos, oramos unos por otros. Ora por tu familia, ora por tus vecinos, ora por tus compañeros de trabajo, ora por aquellos que no conoces, ora por la iglesia, ora por los perdidos. Y si tú no has depositado tu confianza en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe, el autor de la vida, según lo encontramos en el Evangelio de según San Juan en el capítulo 1, si no eres una persona que le ha entregado su vida, déjame decirte que corres peligro, porque tiempos difíciles de gran preocupación, de gran angustia se vienen para nuestro mundo. Pero en la palabra encontramos respuesta y Él va a librar a su iglesia de todo aquello que se avecina, de todo aquello que ya podemos ver. Le doy gracias a mi Dios porque puedo ver que la noche está avanzada, la mañana se acerca y pronto veremos la luz del día. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No seamos tardos para oír. Busquemos la voluntad de Dios y escuchemos su palabra. Bueno, pues yo te deseo que el Señor te bendiga. Recibe un abrazo a distancia, un caluroso abrazo muy afectuoso, y te deseo desde aquí, desde Irapuato, Guanajuato, que el Señor te siga bendiciendo mucho más de lo que ha hecho hasta ahora, que te guarde en el hueco de su mano a ti y a tu familia. Que el Señor te bendiga.